Bien, vamos entonces a dar comienzo a nuestro eh, seminario hoy en la mañana. Como su nombre lo indica, está dando a conocer un poco más las bondades de los sistemas de proporcionamiento volumétrico FIRE2. Mi nombre es Guillermo Lozano, soy director de Lozano Asociados y miembro de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendio, SFP, y de la organización NFPA. Como se ha mencionado en las distintas campañas que hemos estado a través de los distintos medios, el corazón de todo sistema de proporcionamiento, de sistema de Pumas, es el proporcionador. ¿Por qué hacemos esta analogía? Bueno, si ustedes se preguntan, nuestro corazón, que late unas 70 veces por minuto, mueve aproximadamente casi 5 litros de sangre por minuto a través de una compleja red de arterias, arteriolos, capilares, vénulas, venas de aproximadamente 96.000 kilómetros. Es decir, nuestro sistema circulatorio pudiera darle 2 veces la vuelta a la Tierra. Y durante unos 80 años de vida pudiera bombear unos 200 millones de litros. Si nuestro corazón dejara de latir, pues no funcionaría nada. Bueno, de una manera similar, eh, los sistemas de espuma, como este esquema que tenemos aquí, donde se indica el proporcionador, si este equipo no es capaz de proporcionar adecuadamente la cantidad de solución que requiere el llenadero de combustibles o la cámara del tanque o los monitores o los tambores, pues nuestro sistema de espuma quedaría inútil. Por esta razón hablamos o nos imaginamos de que este proporcionador es el corazón de todo sistema de protección contra incendio a base de espuma. Porque si no funciona, toda esa red de tuberías, de equipos y todo eso, pues colapsaría, no funcionaría, no tendríamos la espuma ni en la calidad ni en la cantidad adecuada. Ahora bien, ¿cuántos sistemas típicos de proporcionamiento tenemos? Unos 4. Digamos que podemos tener ya preparada la mezcla, la cual la hemos hecho manualmente a, digamos, 970 litros de agua, le echamos 30 litros de concentrado y tendremos 1000 litros de solución al 3%. Entonces, esa es una manera. Tenemos también los sencillos proporcionadores o inductores en línea, muy económicos, sin partes movibles, fáciles de automatizar. Y ya un poco más complejos los sistemas de presión balanceada, sean estos con bomba, accionado con bomba o con tanque de vejiga como el que se ve ahí. Y finalmente tenemos los sistemas volumétricos de dosificación. Vamos entonces a ver en primer lugar las bondades que tiene cada uno de estos corazones, ¿no? Veamos el primero, que son las premezclas. Estos sistemas tienen como características que dentro de un tanque manualmente se ha preparado una solución al 3%, al 1%, al 6%, de acuerdo al tipo de concentrado. Necesitamos un medio de expulsión. Normalmente son botellas de nitrógeno, las cuales
por medio de accionamiento manual o automático, permite la introducción del nitrógeno y esto hace que se expulse la solución. Un inconveniente es que solo se pueden utilizar con agentes sintéticos, es decir, no podemos utilizarlos con espumas fluoroproteínicas, proteínicas AFFF, o sea, todo lo que sea soluciones a base de proteínas no pueden ser usados. Únicamente podemos usar soluciones sintéticas tipo AFFF, AFFF resistente a los alcoholes, pero como una vez se prepara la solución, la misma empieza a degradarse con el tiempo. Se recomienda cambiar esta solución al menos anualmente. Aquí pudiéramos tener las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Estos sistemas son fáciles de operar, sin partes móviles, mínimo mantenimiento, fáciles de automatizar. En su contra, solo sirven para concentrados sintéticos, el costo de cambiar la mezcla anualmente, su capacidad es limitada por el tamaño del recipiente a presión que está allí y no se puede recargar durante un evento. O sea que si se acaba el concentrado y no hemos apagado el incendio, no tenemos manera de continuar aplicando espuma. Los inductores en línea son equipos sencillos, sin partes móviles, tienen un orificio por donde entra agua. Entonces cada modelo tiene distintos orificios y podemos tener entonces inductores de distintas capacidades. Normalmente los fabricantes dicen, mire, este inductor deja pasar 200 galones por minuto cuando hay una presión de entrada de 100 psi. Entonces está ya un orificio dosificador calibrado para que permita la entrada al 1%, 2%, 3% y luego en esta zona se recupera la presión y tenemos la salida de solución. Por lo general requieren presiones altas para funcionar, ya que las caídas de presión están del orden del 35 al 40% de entrada del agua del equipo. O sea, hay una caída de presión relativamente alta, ¿no? Este es uno, digamos, de los inconvenientes que tiene. El otro inconveniente que tienen es que la presión de salida no puede exceder a la máxima contrapresión que está viendo el sistema. Esa contrapresión que está viendo el inductor obedece a la presión que hay en la cámara, las pérdidas por fricción más los cambios de elevación. Esta sumatoria de la presión requerida en la cámara, las pérdidas por fricción en todo el tramo y la presión requerida para solventar la altura hasta la cámara, sumando todo eso debe ser inferior a la presión disponible aquí, que es un 30-40% de la presión de entrada. En el caso de que la contrapresión generada aquí sea mayor que este valor, sencillamente lo que va a circular es agua. Es decir, no logra succionar el concentrado. Entonces tenemos como ventajas que son muy económicos, no requieren energía externa, sin partes móviles, mínimo mantenimiento, podemos colocarlos en paralelo y fácil de automatizar. Desventajas, no podemos variar el caudal, es decir, a una determinada presión pasa un determinado caudal. Altas pérdidas de presión, tenemos que tener mucho cuidado con el diseño por la contrapresión generada y los caudales pues son relativamente pequeños. Y por lo general vamos a requerir altas presiones de entrada de 150 psi o mayor. Vienen los sistemas de proporcionamiento balanceado.
Los sistemas de proporcionamiento balanceado los tenemos de dos tipos. Los sistemas con bomba, como el que tenemos aquí. Aquí está el controlador de proporción. Aquí está la bomba que estaría inyectando el concentrado en la cantidad que requiere de acuerdo al caudal que está pasando. Y los sistemas de presión balanceado con tanque de vejiga. Aquí tenemos el controlador de proporcionamiento, que es el mismo que está aquí, solamente que ahora se inyecta, o la presión de agua inyecta el concentrado aquí. Estos son los dos sistemas que por lo general conseguimos en los sistemas de espuma, cuando se requiere que esto funcione dentro de un rango determinado de caudal. Por ejemplo, los fabricantes dicen que pueden proporcionar modelos cuyas capacidades van de 30 galones por minuto hasta 5.000 galones por minuto. Ahora, estos equipos de proporcionamiento balanceado con bomba tienen muchos elementos. Válvulas de balanceo, bomba, requiere un suministro de energía. Tenemos un panel de control, válvulas que unas tienen que estar abiertas, otras cerradas, etc. Más o menos estimamos unos 20 elementos que deben estar adecuadamente calibrados y mantenidos para que este equipo pueda funcionar adecuadamente. Para darle mantenimiento necesitamos entonces un mecánico, un electricista y alguien que maneje la parte de control, o sea, un instrumentista. Normalmente se requieren de 3 personas que puedan chequear estos distintos elementos. Aquí tenemos una marca típica, Ansell, National Phone, en fin, donde de acuerdo al tamaño del proporcionador está el rango de caudal en el cual él va a trabajar. ¿Qué ventajas presenta? Varias. Una, hay una buena precisión de la dosificación dentro de un amplio rango de caudal que depende del controlador de proporción que se haya seleccionado. Bajas pérdidas de fricción, al máximo caudal están del orden de 16 psi. Se puede recargar durante la operación, es decir, puede tener una operación indefinida. Sin embargo, dentro de las desventajas tenemos su alto costo, se requiere energía externa, alto mantenimiento, difícil de automatizar, complicado de operar y de inspeccionar. El otro sistema de proporcionamiento balanceado son los tanques de vejiga o bladder tank. En estos, el controlador de proporción es idéntico al que se utiliza con los sistemas con bomba. Es inyectada el concentrado por medio del mismo suministro de agua. Es decir, cuando se suministra agua, una parte de ella se lleva a presurizar el tanque de vejiga y con esa presión el concentrado se inyecta al controlador de relación de proporción y ahí tendremos la solución. ¿Qué ventajas tiene este equipo? Bueno, varias. Precisión en la dosificación dentro de un amplio rango. ¿Por qué? Porque utiliza el mismo controlador de proporcionamiento del sistema balanceado con bomba. Bajas pérdidas de presión. No requiere energía externa. Fácil de instalar y fácil de automatizar. Sin embargo, tiene como problema, además del costo, entre más grande sea la reserva de espuma, más costoso porque es un tanque a presión. No se puede rellenar durante la operación, muy complicado de llenar, costoso, complicado para inspeccionar y saber en qué estado está la vejiga o saber cuánto concentrado tenemos disponible.
Bien, ahora analicemos un poco el controlador de proporción de los sistemas de proporción balanceada. Este es muy importante para entender ciertas limitaciones que tiene este equipo. Primero, en esta zona de baja presión se mezclan el caudal de entrada de agua y el caudal de concentrado. Es decir, la caída de presión entre la presión del concentrado y la presión, la baja presión, deben ser idénticas. Por eso se llama controlador de presión balanceada. ¿Por qué? Para un determinado orificio de entrada de agua se requiere una cierta presión para que logre entrar la cantidad de solución que yo necesito proporcionar. El sistema de presión balanceada logra, bien sea con bomba o con tanque de vejiga, que la presión del concentrado sea idéntica a la presión de entrada de agua. O sea, partimos de esto. De tal manera que la caída de presión entre estos dos puntos sea idéntica. De tal manera que el caudal de concentrado será la constante C del orificio por el área del concentrado por la caída de presión. Y el caudal que entra de agua igualmente es el área del orificio de entrada de agua, una constante, por delta P. Cuando hacemos la relación, vamos a encontrar entonces que el porcentaje o el proporcionamiento está directamente asociado con las áreas de los dos orificios. ¿Por qué? Porque la presión es idéntica en ambos sitios. Pero ¿qué sucede? Tenemos un problema con la C del orificio, usualmente en el rango de flujo turbulento, la C es del orden de 0,60. Sin embargo, si cambiamos por alguna razón y tenemos un concentrado más viscoso, es muy posible que nuestra C del orificio empiece a disminuir a un valor inferior, lo cual indicaría una disminución del caudal. Es decir, la C al variar, entonces hacen que el proporcionamiento dependa del orificio, el cual fue diseñado para un determinado concentrado. Si cambiamos el concentrado por uno menos viscoso, por lo general no hay problema, porque se va a proporcionar un poco más. Pero si el concentrado es más viscoso, el valor de C va a disminuir y tendremos problemas, porque no va a proporcionar al mínimo requerido. Por otra parte, para que un determinado caudal pueda pasar a través del controlador de proporción, necesitamos una presión mínima. Los fabricantes nos dan este tipo de gráficas donde está indicada cómo varía la presión mínima requerida a la entrada para un determinado valor. Por ejemplo, para un controlador de 4 pulgadas, para 700 galones, que es el mínimo, requerimos del orden de 30 psi. Pero si queremos sacar 2000 galones, requerimos una presión de entrada de 150 psi. Entonces tenemos aquí un controlador de 4 pulgadas, caudal de 200 a 1600. En este rango necesitamos 30 psi. Pero si queremos que pase por aquí 1000 galones, necesitamos 60 psi. Y si queremos sacarle el máximo que puede manejar ese sistema balanceado, entonces vamos a requerir presiones altísimas a la entrada del controlador de proporción. También hay caídas de presión dentro del control de proporción que dependen del
del caudal que se esté manejando. Pero por lo general no son muy altas. Estamos hablando de presiones de 10, 15 psi o 6 psi. O sea que por lo general eso no es un problema. Entonces tenemos aquí, para el controlador que estamos hablando de 4 pulgadas, que para 1000 galones es menos de 2 psi, para 1500 aproximadamente unos 12 psi. O sea que aquí no hay mucha caída de presión. Si queremos incluir esto dentro de los cálculos hidráulicos, podemos asimilar el comportamiento de entrada y presión requerida a un orificio con una determinada K. ¿Cuál debiera ser el corazón o dosificador ideal? Pues uno que funcione sin energía externa, que sea fácil de operar, que no tengamos el problema con la viscosidad del concentrado. Es decir, no nos importa la marca, no nos importa si es un concentrado muy viscoso como las espumas resistentes a los alcoholes o muy o menos viscosas como la triple F, o sea, que podamos tener la posibilidad de una proporcionación fija o variable, que haya facilidad para las pruebas de desempeño, que los requerimientos de presión no sean excesivos y el costo sea atractivo. Bueno, mantenimiento sencillo, aquí tenemos la buena noticia. Los proporcionadores Fire 2 es un equipo totalmente mecánico que funciona directamente con el agua, succiona el concentrado y descarga solución. Este equipo no necesita ajustes en campo. Funciona sin energía externa, con la misma agua en la cual se va a formar la solución y tiene una serie de componentes que funcionan como un reloj suizo. Tenemos un motor hidráulico, tenemos la bomba dosificadora, líneas de limpieza, filtros, entrada del agente extintor, válvulas de alivio para proteger, manómetros, etcétera. Podemos retornar si queremos el concentrado al tanque, como cuando necesitamos hacer pruebas de las pruebas anuales de verificación de la calidad del proporcionamiento. En forma esquemática, entonces tenemos que el motor hidráulico es accionado por agua. Ese motor acciona una bomba de pistones que inyecta, como una inyectadora, volumen de concentrado. Entonces, la relación es de volumen de agua a volumen de concentrado, independientemente de la viscosidad o del tipo de concentrado. Entonces va a darnos un proporcionamiento ideal. Aquí tenemos el Fire 2 operando. Por alguna razón, al copiar el video salieron las flechitas para atrás. Pero él va aumentando la velocidad en la medida en que se vaya requiriendo que vaya operando. Esta animación la pueden descargar de la página de Fire 2. Hay versiones para agua de mar. Los podemos utilizar para activar sistemas de espuma. Aquí tenemos el controlador y aquí tenemos válvulas de diluvio de distintos tamaños en función del tipo de tanque que se vaya a descargar la solución. También podemos colocarlos en sistemas de rociadores. Aquí este funciona con agua y aquí está funcionando con solución. Este montante es para un sistema de rociadores espuma-agua. Pueden ser instalados en equipos de bombeo, de tal manera que no le estamos quitando potencia al motor. Pues simplemente con la bomba
entrega agua y se va a dosificar. Hay equipos en contenedores portátiles. Tenemos la bomba de agua accionada por un motor diésel y aquí tenemos por un lado la entrada de agua y por otro lado la descarga de solución. Aquí tenemos igual, tenemos la entrada de agua y tenemos el concentrado y por otro lado se descargará. Esta es la succión de concentrado, un equipo Fire 2 de 20.000 litros por minuto. Aquí lo tenemos, están succionando agua, está el motor diésel y aquí se está mandando solución a un monitor de 20.000 litros por minuto. Los modelos vienen en capacidades de 500 litros por minuto. Él funciona con un caudal mínimo de 60 litros por minuto hasta 500 y así sucesivamente dependiendo del tamaño del equipo hasta equipos que pueden manejar entre 800 litros y 20.000 litros, que son unos 5.000 galones por minuto. Podemos pedirlos a una tasa de dosificación fija, 1%, 3%, 6%, o podemos pedir tasas de dosificación variable. Hay ciertos sistemas de espuma, sobre todo humectantes, donde podemos dosificar al 0,1%, 0,2%, hasta 1%. O tasas de dosificación ajustables. O sea, si tenemos un equipo o un sistema que requiere espuma al 1% y otro equipo o sistema de, por ejemplo, de espuma de alta expansión que requiere 2%, en fin, podemos utilizar distintas proporciones en función de la cantidad de cilindros de la bomba de dosificación que inhabilitemos. Entonces podemos tener un equipo que tenga una bomba que cuando están los 3 cilindros funcionando descarga el 3%, si inhabilitamos uno descargará el 2% y si inhabilitamos 2 descargará el 1%. Esto se puede hacer en forma automática. Lo más importante de este equipo es que para hacer las pruebas anuales de desempeño no necesitamos mezclar concentrado y agua. ¿Por qué? En muchos países es ambientalmente inaceptable descargar a través de las redes de cloacas o drenajes soluciones de espuma porque son ambientalmente tienen problemas. Entonces, en muchos países de Europa, de Estados Unidos, se está obligando a que se realicen pruebas de tal manera que no haya que preparar solución. Bueno, este equipo lo hace de una manera muy sencilla. Podemos descargar agua solamente a través del motor hidráulico, a través de unas válvulas que permiten descargar agua. Y el concentrado, en lugar de inyectarse al agua, pues se retorna a un tanque donde podemos medir el tiempo que tarda en llenarse. Entonces medimos volumen, medimos tiempo. En este caso hemos descargado en un minuto 245 litros. Quiere decir que el dosificador estaba proporcionando concentrado a 245 litros por minuto. Luego podemos estimar la cantidad de caudal que estaba pasando, porque simplemente si medimos las revoluciones del dosificador del motor hidráulico y lo multiplicamos por la cantidad de litros por revolución, pues nos va a dar la cantidad de litros por minuto de agua que circuló a través de ese equipo. Entonces, si medimos el caudal de concentrado y medimos la cantidad de agua que está circulando, perfectamente podemos determinar la tasa de proporcionamiento. En este caso, con estos valores, es 3.5. Acuérdese que el mínimo es 3%, el máximo 4%, o sea que está trabajando dentro del rango permitido por la norma. Hay medidores de caudales que
tienen sensores de proximidad y podemos tener una indicación visual del S como un accesorio opcional. Si el caudal es muy grande, más de 20.000 litros por minuto, podemos acoplar dos dosificadores en paralelo, de tal manera que cuando sobrepase la capacidad de uno, el otro entra, y de esa manera podemos dosificar dentro de un amplio rango, un amplio rango mayor. Hay sistemas portátiles que nos permiten utilizar mangueras con caudal variable, es decir, aquí no importa si cerramos o abrimos una o más mangueras. Estas son pruebas que se hicieron en una refinería aquí en Venezuela, donde se ve la versatilidad de estos equipos y la facilidad de transportarlos y de utilizarlos. Pero hay equipos más grandes, donde podemos tener entrada de agua y el concentrado ya listo para proporcionar esto. Entonces tenemos entrada de agua y aquí tenemos salida de solución para alimentar monitores o algún sistema fijo o semifijo. ¿Dónde queda la fábrica? En Alemania. Como les decía, la fabricación alemana tiene excelente reputación a nivel mundial en cuanto a la calidad de lo que fabrican. Los motores quizás son los carros más apreciados a nivel mundial. Tenemos el Audi, el BMW y otros muy buenos. Bueno, esta fábrica fue fundada por Henry David, ahora están sus hijos a cargo, y tiene su corazón en una ciudad muy cerca de Frankfurt, en Alemania. Y ciertas partes se fabrican ahí en Frankfurt y otras partes vienen de otras partes de Alemania o de Polonia. Y allí se ensamblan. Entonces, aquí en la fábrica de Alemania se ensamblan todas las piezas que vienen de eso, produciendo algo muy interesante, que son excelentes tiempos de entrega. Desde que usted pone la orden de compra y la paga, por supuesto, el equipo puede ser enviado por avión a las 4 semanas. Se utiliza avión porque son equipos pequeños que tú no puedes enviar un sistema de proporcionamiento balanceado por avión y los tiempos de entrega pueden ser meses, 3, 4 meses, dependiendo de esto, porque tienen que fabricarlo. Aquí tienen todas las piezas listas para ser ensambladas. Además, el equipo viene probado y certificado de fábrica. O sea que lo único que tenemos que hacer es instalarlo en el sitio donde él va a ir y ya tenemos el sistema de proporcionamiento listo para operar. Clientes en la industria petrolera, muchísimos a nivel mundial. Aquí en Latinoamérica se han vendido muchos equipos, en Colombia sobre todo. También se han instalado en Argentina. Brasil es uno de los que más ha utilizado estos equipos. Y bueno, hay otros proyectos en otros países de Centroamérica. ¿Qué certificaciones tienen estos equipos? Bueno, Factory Mutual, otras certificaciones, tanto alemanas como de aseguradoras como la Lloyds, certificaciones ATEX en aquellos sitios donde se requiera que el equipo sea a prueba de explosión. Están con distintas certificaciones a nivel nacional en distintos países, está marcado con las siglas de la Comunidad Europea. Quizás ustedes se pregunten, pero ¿por qué no tiene una certificación UL? Bueno, UL tiene una norma para certificar los equipos de Puma. Si mal no recuerdo, creo que es la 652, pero ellos no certifican elementos, certifican el sistema. Es decir, cuando se aprueba un equipo de un sistema de espuma por UL, UL certifica con determinado equipo de proporcionamiento, con un determinado equipo de descarga de espuma y con un determinado concentrado. Es decir, si Ansul
o National Phone certifica un equipo de presión balanceado con UL, lo ha certificado para un determinado concentrado, para un determinado elemento de descarga y un determinado equipo de proporcionamiento. Entonces, cuando ustedes vean la certificación de UL para los sistemas de dosificación, asegúrense de que va a ser utilizado con el concentrado al cual fue certificado. Factory Mutual no. Factory Mutual certifica de que este equipo funciona con cualquier tipo de concentrado. Bueno, abrimos la hora de preguntas. Por favor, los asistentes que quieran realizar alguna pregunta, hay o tienen a su disposición una manera de levantar la mano y pueden directamente hacer la pregunta a través de micrófono o a través del chat, si lo desean. Estaremos pendientes a sus preguntas. Si alguien desea hacer la pregunta para que todos se beneficien. Patricio, si tienes micrófono, puedes hacer la pregunta. O si quiere, nos mandas por el chat. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenas Oye, tardes. tiempo sin oírte. Sí, así es. Mi pregunta es la siguiente, lo que hemos venido trabajando ya hace algunas semanas. El proporcionador del Fire 2 se va eligiendo conforme al caudal que vayamos necesitando o el caudal máximo Sí, requerido. de acuerdo al caudal máximo. Por ejemplo, en tu caso, estamos hablando de monitores de 4.000 litros por minuto, creo. Así es. Si el máximo caudal es 8.000, sugerimos que tengas un proporcionador del orden de unos 10.000 litros para que no esté trabajando en el tope máximo, ¿no? Sino que tengas un cierto margen y las presiones o caídas de presión dentro del equipo no sean tan altas, ¿no? Pero es en base al caudal máximo. Y ese de 10.000 te puede trabajar a, no sé, a 100 galones por minuto, o sea, 100 litros por minuto. O sea, él maneja un amplio rango y la denominación 10.000, 8.000 es la máxima que él puede operar. Listo. Al finalizarse o al finalizar el concentrado, el Fire 2 va a estar enviando Agua. únicamente agua, digamos, ahí no hay ningún problema con el equipo, trabaja sin ningún problema, estamos... No habría que estar pendiente para desactivar, o sea, para que ya no circule, ¿cómo se llama? Concentrado, o sea, al fallarle el concentrado, la bombita de pistones pudiera verse afectada, ¿no? Entonces lo recomendable es tener por un lado una buena reserva de concentrado y por otro lado siempre se recomienda cuando cualquier sistema de espuma o un sistema de bombeo se active, es bueno ir al sitio para verificar que todo esté en orden, ¿no?
Pues bueno, ingeniero, esas son mis consultas puntuales. Pues ahí agradecido por el curso que impartió y gracias.